Sean bienvenidos a la reflexión de este 14º domingo del tiempo ordinario que les compartimos desde nuestra parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, un evangelio controversial, porque Jesús llega a su tierra, llega a Nazaret, y allí es precisamente donde no es bien recibido, donde la gente se asombra de sus milagros, de sus enseñanzas, de su sabiduría, pero no dan pie, no dan cabida a que esas enseñanzas vengan de un gran profeta o que Jesús sea el Mesías. Y entonces él va a decir que un profeta no es bien recibido en su propia tierra. Utilicemos este evangelio, adentrémonos un poco para sacar una gran enseñanza. Tanto los pobladores de aquel pueblito, de aquella población de Nazaret, como los de Israel que no quisieron aceptar al Señor, como tú y como yo, a veces tenemos dificultad para aceptar a Dios como es. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que el mundo no sea como es, sino como nosotros queremos que sea. Queremos que el mundo se acomode a nuestro amaño y nosotros no nos queremos acomodar a como es el mundo. Es decir, nosotros queremos ser muchas veces el centro del universo, que todo gire en torno a nosotros. Y si esto lo decimos del mundo, ¿qué decir de Dios? ¿Acaso no es similar? ¿Acaso no queremos hacer de Dios un Dios a nuestra manera? ¿Y qué Dios puede ser a nuestra manera? Un Dios que no es Dios. Esa es la gran enseñanza que tiene este domingo. Si quieres aceptar a Dios, tienes que aceptarlo como es, no como te lo imaginas, no como quieres que Él sea, sino Dios como es, como Él es. Porque Dios es más grande, Dios nos desborda. Y esa debe ser nuestra experiencia, adentrarnos en su conocimiento, en su amor, como Él es, no como nosotros queremos que Él sea. Por eso entonces yo quisiera que desde el Evangelio miráramos unas pequeñas enseñanzas para el día de hoy, para ver a Dios como Él es y no como nosotros queremos que Él sea. Entonces, 4 elementos sencillos para que nos adentremos en el conocimiento de Dios como Él ha querido transmitirlo. Primero, Dios es pequeño en su manifestación. El pueblo de Nazaret no creía que este que hacía grandes milagros, que tenía sabiduría, era uno que caminó en sus calles con ellos, que creció con ellos. No lo aceptaban. No entendían que las Escrituras dicen que Dios se iba a manifestar como el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios en medio de nosotros. No lo aceptaron, no lo reconocieron. Muchas veces tampoco reconocemos a Dios ahí en su pequeñez como se manifiesta a nosotros. No lo reconocemos en la pequeñez de un hombre que caminó en nuestra tierra,
que vivió como nosotros vivimos, que experimentó nuestros dolores, sufrimientos. No reconocemos a Dios que se quiso quedar presente en la Eucaristía, en un pedacito de pan pequeño. Aprendamos a reconocer a Dios como es, en su pequeñez. Él, que es infinitamente grande, no necesita manifestarse en cosas grandes. Eso los pequeños que quieren aparentar, Dios no necesita aparentar. Segundo, Jesús es sencillo en sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús son sencillas, claras. 613 mandamientos tenían los judíos desde la Torá. Y Jesús viene a hablarnos de un mandamiento que se va a desprender básicamente en tres, pero un solo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y de ello se desprende amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso resumen toda la enseñanza de Jesús, en algo concreto, en algo sencillo. ¿Por qué no aceptar esa enseñanza? Claro, a veces preferimos cumplir preceptos externos, de purificaciones externas, de rezos externos, en vez de buscar un amor sincero a Dios, un amor sincero a uno mismo y un amor sincero a los demás. Esa enseñanza del Señor es sencilla, pero es profunda y directa al corazón. Tercero, las acciones del Señor son concretas. Él nos pide acciones concretas, puntuales. La caridad debe ser pronta, debe ser inmediata, con el que nos necesite. No únicamente con el de nuestra familia, no únicamente con nuestros amigos, con el que nos está necesitando, el prójimo. El prójimo es el que me necesita, a él debo servirle. Sus enseñanzas, sus acciones nos pide ser concretos. No pide grandes sacrificios, ritos. Nos pide un corazón contrito, un corazón que se duele por el dolor de los otros, que siente con los otros, que tiende la mano al otro. Y por último, el Señor es fiel y nos pide fidelidad. La fidelidad es un elemento esencial para seguir al Señor. Fiel es Él, que cumple los mandamientos que el mismo Padre nos ha dado desde antiguo. Él no viene a romper con la ley, no viene a romper con las enseñanzas antiguas. Él viene a llevarlas a plenitud, pero a plenitud desde el amor. No destruye el Antiguo Testamento, no destruye la antigua alianza, viene a llevarla a la plenitud por la fe, porque Dios es veraz en sus sentencias. Por eso también reclama de nosotros fidelidad, porque Él nunca se ha retractado de sus promesas, y eso quiere de nosotros, que estemos firmes, consolidados en su amor, en sus enseñanzas. Que las enseñanzas de este domingo nos adentren en ese amor de Dios. No busquemos a Dios en cosas grandes, lejanas. Dios es sencillo, Dios es concreto, se manifiesta en el día a día. Y es ahí donde lo tenemos que encontrar. ¿Por qué pretender buscarlo lejanamente cuando Él dijo, no, Dios no es un Dios lejano, Él es cercano, lo puedes llamar Padre, Abba, aquel que es cercano, que vela por nosotros? Que la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, aquella que caminó en lo sencillo, en lo concreto con su Hijo, ella que teniéndolo todos los días de su vida, que amamantándolo, viéndolo crecer, enseñándolo, pudo reconocer en él la gran obra de Dios, el mismo Mesías creciendo en sus brazos. Qué sencillez, qué humildad reconocer a Dios en el pequeño que siempre tuvo cerca de ella. Que ella interceda por nosotros, para que nosotros veamos a Dios en lo concreto de nuestra vida, veamos a Dios que se manifiesta en medio de nosotros, y así nosotros no seamos distantes a un Dios que quiere ser cercano. Y que la bendición de ese Padre que ha querido venir
a unir a sus hijos, a estar en medio de ellos, esté siempre con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.